Hoy en 12 cuerdas traemos los gimnicks más terroríficos. Give me a hell yeah! Awesome! Everybody say it! Yeah! And what's you gonna do when Hulkamania and the largest arms in the world destroy you? New Day Rocks! You just made the list! Alright! Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Is what's best for business. For the Judgment Day! It's not paranoia! Buenos, chicas, chicos, abuelas, abuelos, niños, niñas, marcianos, zombies, vampiros, licántropos, súcubos, momias, hombres lobo y demás criaturas del terror. Esto no es un capítulo de Halloween, de hecho acabamos de pasar la Navidad. Pero ya que hoy estoy yo solo porque Adrián no nos acompaña, pues digo, pues voy a hacerme un tema que yo domino bastante y de hecho no tengo que indagar mucho porque lo tengo todo en la cabeza, que es el tema de gimnicks de terror, personajes en el wrestling que tienen un personaje terrorífico. Y bueno, voy a traer una lista de luchadores tanto actuales como leyendas que han tenido personajes bastante terroríficos, sobre todo para los niños. Así que sin más dilación, vamos allá. Empezamos con uno que la verdad es que me sorprendió bastante cuando lo descubrí, porque lo descubrí tarde, que si os digo Corazón Negro, ¿sabéis de quién hablo? Efectivamente, de The Blackheart, que para el que no lo sepa es Lio Rush. ¿Recordáis a Lio Rush, el hombre que acompañaba a Bobby Lashley al ring? El bajito, el chiquitín. Pues ese tío consiguió cambiar su personaje a un personaje totalmente oscuro, con una entrada bastante extraña, con como si fuera un ritual de estos de brujería, y lo podíamos ver que llevaba unas venas pintadas de blanco por encima de su piel, con unas ojeras tremendas y una dentadura dibujada en su rostro, con una sonrisa bastante inquietante y un corazón pintado en el pecho, que para que os hagáis una idea, como un Finn Balor pero bastante más oscuro, para nada amigable, como si dijéramos. De hecho, hasta cambió su moveset en el ring, porque el tío entraba muy lento con este personaje, muy lento, como si estuviera poseído, pero una vez dentro, el tío no paraba de moverse, cambió algunos de sus movimientos y hacía cosas como hasta ponerse a cuatro patas. No sé, os lo recomiendo que lo veáis. Y la verdad es que tenía combates bastante mucho más sangrientos. Y otro que estuvo por la CZW fue Joe Gacy. Joe Gacy lo recordaréis actualmente porque está en el stable de el Uncle Howdy, el cerdito, el que tiene la máscara de cerdito. Joe Gacy en NXT causó pavor, pero lo que vimos en NXT solo fue una pincelada de lo que ya había hecho previamente en la CZW, haciendo su ejército de gente enmascarada, haciendo esa versión del Joker de Dark Knight, comiéndole la cabeza a la gente, intentando quemar la empresa desde dentro. Un personaje que yo siempre lo he comparado con Joe Gacy el payaso, tanto con el nombre como por la apariencia un poco, de la corpulencia que tienen los dos y tal. Y ahora en los Wyatt Six, que es el stable en el que está actualmente Joe Gacy, espero que le vaya muy bien, porque la verdad es que el tío tiene talento. De hecho, es muy recordado por las máscaras amarillas que usaban sus secuaces y por su sonrisa bastante inquietante. Vamos con el siguiente, que tengo que decir que yo este señor no lo conocía. Me he informado de él para hacer este podcast porque dije, me voy a dejar gente por ahí que realmente merecen un puesto aquí por su personaje de terror, que causan terror. Y me puse a investigar por si me dejó alguno, y este me llamó bastante la atención. Se trata de G. Raver. G. Raver, que ha luchado, por ejemplo, en la GCW. Y este hombre os sale a luchar con una máscara, así es un hombre delgado, alto, pelirrojo, con barba. Una especie de Eric Rowan, para que os hagáis una idea quien no sepa quién es. Y sale a luchar con una máscara de cabra o con una máscara de juguete. O sea, el típico bebé de juguete, así ha gritado y tal, con la mandíbula partida. Y esa es su máscara.
para que os hagáis una idea del personaje, aparte de llevar una chaqueta, lleva una chaqueta de tela con las caras de los mayores asesinos de la historia. Este personaje es un artista, aparte de luchador, es tatuador, de hecho lleva todo el cuerpo tatuado. Y ya pues ya la apariencia pues ya intimida, sabiendo que la chaqueta que lleva, la máscara que lleva, después lleva unas lentillas completamente blancas para sus ojos. Y aparte es tatuador, lo cual hace que suba al ring su máquina de tatuar o agujas para tatuar, cosa que a mí las agujas no puedo con ellas. Este tío, si te subes al ring con él, hay que tenerlos bien puestos, porque este tío ni piedad ni misericordia. Y hablando de misericordia, que en inglés es mercy, os recordará al buitre de Wyatt. Pero sabéis que el buitre de Wyatt es una referencia al personaje que ayudó a crear al personaje de Bray Wyatt, la inspiración para crear el personaje de Bray Wyatt. Una de ellas, porque hubieron más. Estamos hablando de Waylon Mercy. Waylon Mercy es un personaje inspirado en la película El Cabo del Miedo y el personaje que inspiró a Bray Wyatt para crear su personaje. El hombre que estaba detrás de Waylon Mercy era Dan Spivey. Y algo que hasta incluso me molesta de este personaje es que el tío tenía una daga tatuada en la frente. Sí, como lo oís. Y era eso, pues una versión de Max Cady del Cabo del Miedo. Y de hecho en YouTube tenéis una promo muy famosa, la del saltamontes. Creo que estaba acariciando un saltamontes. Cabe decir que este personaje no tuvo trayectoria prácticamente, tuvo muy poca trayectoria. El hombre ya había luchado previamente antes de estar en la WWE con este personaje. Antes de eso estuvo en otras empresas como WCW, pero con otros personajes que no fueron relevantes. Y el personaje yo lo conozco porque básicamente cuando yo me enganché a wrestling, allá por 2014 o por ahí, indagué sobre Bray Wyatt porque me gustaba mucho el personaje. Yo quería saber de dónde había sacado esas ideas. Y de ahí me llevó al personaje que después en la WWE fue recontratado para impulsar el personaje de Bray Wyatt. Nosotros no lo vimos en pantalla, pero este hombre estaba ayudando a Bray Wyatt a construir su personaje. Y la verdad es que Waylon Mercy te hacía pues eso, promos muy tranquilo, muy como Bray Wyatt y tal. La diferencia es que Waylon Mercy cuando entraba en el ring se volvía loco. Su amabilidad y su tranquilidad se iban a pique. Y ahora vamos con un luchador enmascarado, que es Halo Wicked, que lo conoceréis por tener muchísimos combates en Chikara, pero muchísimos, y aparte este hombre está muy bien considerado en el mundo del wrestling. La gente que conoce Chikara sabe que es una leyenda allí, y que bueno, el tío ha pasado casi 20 años allí, luchando. Y bueno, este hombre tenía un personaje, Halo Wicked, un luchador enmascarado, el cual hacía promos así alrededor de humo, de fuego, tenía una música muy tétrica, empezaban como a sonar unas piedras con cadenas y después ya empezaba la canción. Tenía una voz así para hacer las promos y hablaba así. Y bueno, y estamos hablando de alguien que le rezaba a un personaje que lo tengo por aquí apuntado, un espíritu antiguo llamado Nazmaldun. Aparte de que, bueno, pues hizo sus seguidores, lo típico, ¿no? Su secta de personajes locos y tal. Y os recomiendo que miréis combates de él. De hecho, lo tenéis en YouTube, tenéis un montón de combates de él. O las promos y tal, porque el tío, a pesar de no poder gesticular con su cara, que eso es muy importante para ser un personaje de estos, con la máscara, que no podía ni gesticular, te intimidaba. El siguiente que vamos a hablar es uno muy polémico, tiene ya 40 años, está prácticamente retirado, si ha aparecido en alguna empresa o algo, yo directamente no me he enterado. Y se trata del polémico y ya retirado wrestler Jimmy Havoc. Jimmy Havoc en All Elite le pudimos ver, pero digamos que le podíamos ver tranquilito, porque este hombre era, bueno, ya sabéis que intentó cortarle la oreja a Will Ospreay, a perseguir a la gente con cuchillos, con un hacha, y bueno, y era pues, ya sabéis, tenía un aspecto así, un peinado bastante perturbador, una apariencia bastante oscura, un tío muy rollo Marilyn Manson, para que me entendáis. Y bueno, uno de los mayores villanos es un luchador que si quiere coge una garrafa de gasolina y te la vuelca por encima.
Y lo de polémico es pues porque salieron acusaciones hacia él bastante graves. Aquí no vamos a entrar porque no hemos venido a hablar de esto, pero por ese es el motivo por el cual no está en activo. Y de hecho creo recordar haber leído que encontró un nuevo trabajo fuera de wrestling, le pillaron y también lo despidieron, porque dijeron, mira, este tío es tal cosa. Pero bueno, ahí tenéis las noticias. Uno de los temas que más te pueden llevar al lado oscuro es el tema del desamor. Y hay gente que esto no se lo ha tomado bien. Y estamos hablando de el Barbaric, el Berserker, el Big Bully, el Emo Warrior. Estamos hablando de Jimmy Jacobs. Jimmy Jacobs, como sabéis, tuvo una carrera triunfante en Ring of Honor, donde él estaba enamorado de su manager, pero no había manera de conseguir el amor de su manager. Luego, por culpa de Austin Aries, entró en un triángulo amoroso y todo acabó con Jimmy Jacobs loco haciendo pues lo que hacen todos los wrestlers. Cuando me va a valer la vida que hago, me hago un culto ahí súper satánico, súper emo. Pues así fue. De hecho, Jimmy Jacobs tiene una de las secuencias que fueron censuradas en Ring of Honor, que es cuando se bañó la sangre de su rival mientras colgaba desde el artefacto que subían los cinturones. Estaban los cinturones colgados y arriba estaba el luchador desangrándose y abajo el Jimmy Jacobs bañándose en la sangre de su enemigo. Esto fue censurado por Ring of Honor, pero luego ya se pudo encontrar las imágenes. Este hombre estuvo vinculado a luchadores como The Butcher o Aleister Black, conocido actualmente como Malakai Black, que también son personajes bastante oscuros. Y ahora viajamos a México para ir a Lucha Underground, una empresa que a mí me encantaba, que era una mezcla entre lucha libre y, no quiero decirlo así, pero para que me entiendan, sería como telenovela, una cosa así. Y vamos a hablar de un dúo así que podríamos llamarlos incestuosos, unos hermanos llamados la Tribu de las Polillas, que era un dúo que eran Marty de Moz Martínez, o sea, Marty la Polilla Martínez, que era un chico pues que no le llegaba, le faltaban jugadores en la cancha, vamos a decir, a este chico, ¿vale? Ese chico pues no estaba bien y era cuidado por su hermana que era la Mariposa, no la del Virtual Fighter, ¿eh? Esto es un chiste para frikis. Y bueno, la Mariposa cuidaba de él y claro, la Mariposa era como una luchadora súper empoderada que quería traer el reconocimiento a la familia. Salía ahí como con rollos muy aztecas entrenando y todo eso, mientras que el hermano pues le da por secuestrar a gente y cosas así. Al final estos dos acabaron peleados y de hecho tuvieron un combate en el que él ganó a su hermana debido a una interferencia. El siguiente del cual vamos a hablar, yo nunca he sido fan de él, lo tengo que admitir, y es una leyenda, es una auténtica leyenda. De hecho creo que actualmente trabaja detrás entre bastidores en WWE. Lo pudimos ver haciendo un segmento con AJ Styles, que vimos en un segmento de AJ Styles un hombre enorme, sentado en una silla con gafas, hablando con AJ Styles como si fuera un doctor o un médico o un abogado. No me acuerdo qué estaba ejerciendo en ese segmento. Pero este hombre es el hijo del padre James Mitchell y es el famoso Abyss de TNA. Abyss pero estamos hablando de que era porque el personaje ya está retirado de ese gimmick. Era un tío enorme, pero enorme, de TNA, y era una especie de... A mí siempre me pareció una mezcla de Kane mezclado con Mick Foley cuando hacía de Mankind. Y bueno, que de esos personajes no hemos hablado todavía, luego ya llegaremos a ellos. Y este personaje tuvo feudos grandísimos. De hecho, en cualquier pay-per-view de la época dorada de TNA, lo podéis ver luchando contra Kurt Angle, contra Christian. Sting creo que también tuvo un feudo con él. Y bueno, no es de mis luchadores favoritos así terroríficos, pero hay que mencionarlo preciso. El tío llevaba una máscara así encuerada y tal, que recordaba pues eso, un poco a Kane. A mí me recordaba un poco a Kane la máscara. También luchó sin máscara, con un personaje alternativo, igual que pasó con el Kane corporativo. Vamos con el siguiente, que es un personaje bastante mainstream. Este sí que el gran público lo conocerá, todo el mundo lo conocerá, porque es un personaje que a día de hoy todavía sigue apareciendo de vez en cuando, que se trata de... Os doy una pista. Gusanos. Efectivamente, I'm the Boogeyman. Pues el Boogeyman
que es un personaje de WWE, que a día de hoy aparece de vez en cuando haciendo algún segmento por backstage y tal. Y era famoso por aparecer con un reloj enorme. El tío iba con la cara pintada como si fuera una tribu, con un pelo en el cuello, llevaba como si fuera un collar que estaba lleno de pelo, como si llevara pelo de personas por encima. Y después llevaba un bastón y un reloj, el cual se rompía en la frente antes de entrar a luchar. Y luego pues tenía la costumbre de comer gusanos, y si no, te los metía a ti en la boca. Y por ejemplo en WrestleMania tuvo un feudo con Booker T, y al final tuvimos al Booker T con gusanos en la boca y a la mujer de Booker T con gusanos en la boca, que encima se los pasó desde su propia boca. O sea que miedo no daba, pero un poquito de asco sí, la verdad es que sí. Que por cierto, Boogeyman, que tío, que hay relojes de bolsillo, relojes de estos para ponerte en la muñeca y ya está, no hace falta que lleves un reloj ahí de cocina ahí en la mano. El siguiente quizá no lo consideréis tan terrorífico porque realmente era un héroe, pero aún así intimidaba mucho, y sobre todo yo cuando lo vi por primera vez, que yo tendría 7 o 8 años la primera vez que vi a este hombre. Se trata de Sting, y no hablamos del cantante de Police, hablamos del Sting, el famoso, y no hablamos del cantante, que también es muy bueno, Hablamos de Sting, el de la WCW, pero no el Sting surfista AKY, vamos a rock and rollear, o el de los Blade Runners junto a Ultimate Warrior. Hablamos del Sting, el que iba pintado, el que parecía el cuervo. El tío que aparecía arriba del estadio, ahí, en la oscuridad, con su gabardina, con su cara pintada de blanco, su rostro serio completamente porque no hablaba, y apuntando con el bate de béisbol. Y eso a un niño de 8 años le impactaba muchísimo. Y nada, y decir que, bueno, Sting también se retiró este año 2024, y se retiró de buena forma. De hecho, es uno de los mejores retiros que he visto, porque por lo menos lo hizo en parejas, y así ocultaba un plan sus deficiencias por la edad, porque este hombre ya estaba muy mayor. Lastimosamente estuvo en WWE, y digo lastimosamente porque su carrera allí fue un chiste, por lo que aquí hablamos de su época en WCW, cuando apareció para detener a Hogan y su facción del Nuevo Orden Mundial. Y otro que estuvo durante 44 años causando el terror, una persona que estuvo en Puerto Rico, que ya sabéis que allí había lucha ultraviolenta, que era lo que buscaba este señor, en Nueva Zelanda o en Japón. Un hombre que tenía la cabeza tan agrietada de cortes que entre sus arrugas de la frente podías meter una ficha de póker y se sujetaba. Esto dicho por el propio Mick Foley. Estamos hablando de Abdullah the Butcher, un tío que era enorme en cuanto a apariencia. Le llamaban el monstruo árabe, y era un tío enorme, sobrepasado de peso, pero muchísimo. Estás hablando de un hombre que estaba pasadísimo de peso. Y que, bueno, su técnica en el ring era nula. Y básicamente este señor se dedicaba a coger un cuchillo o un tenedor y prepárate para lo que te va a hacer. Por eso era Abdullah the Butcher, coño. Abdullah the Butcher, ¿vale? El carnicero. Este hombre, bueno, sabéis que ha sido muy polémico también. De hecho, no sabía si meterlo aquí, porque la verdad es una persona que, bueno, ya ha fallecido, pero que digamos que tuvo una enfermedad la cual se contagiaba por la sangre, y este hombre contagió su enfermedad a otros luchadores. Y sí, efectivamente estoy hablando de SIDA. Y bueno, esta persona a mí nunca me ha gustado, y sus combates son lamentables, y es sangre por sangre. Esta es mi opinión. Habrá gente que le gusta Abdullah the Butcher, pero yo sinceramente lo dudo. Y mira, hablando de gente que no me cae bien, Kevin Sullivan. Kevin Sullivan lo conoceréis por la época de WCW, que bueno, este hombre también era famoso porque él estaba con Nancy Benoit, la que después estaría casada con Chris Benoit. Y bueno, este hombre digamos que tuvo el stable Army of Darkness, donde se pintó la cara y hacía ahí desde la cueva esa que grababa sus promos con su stable. Y me atrevo a decir que en lo que es la lucha mainstream fue el primer stable de terror. O sea, este hombre fue el primero que dirigió un culto satánico que parece ser que se ha inspirado en Charles Manson. Que de lo de este personaje, o sea, de su stable, un día se podría hablar largo y tendido. Pero yo os recomiendo que busquéis por ahí, porque
Parecía más un juego de estos de televisión de la época que una promoción de los villanos. Lastimosamente, ya sabéis que en WCW quien mandaba, quien partía el bacalao eran los tres de siempre. Así que lastimosamente no pudo desarrollar su personaje mucho más allá, porque sabías que si tenías un villano era para perder con Hogan, ya que Hogan era su objetivo. Estamos hablando de una época en la que en WCW Hulk Hogan todavía era face. Si os fijáis, casi todos los personajes oscuros son villanos, pero no todos tienen por qué ser villanos. Pero evidentemente vamos con otro que es un villano, que es Papa Shango, el que después sería Kamala Mustafa, y luego sería The Godfather. Pero a mí Godfather, aunque es así como si dijéramos de los más famosos, yo me quedo con Papa Shango, porque era su personaje tétrico. Los otros no eran personajes tétricos para nada. Y Papa Shango la verdad es que marcó bastante, porque salía ahí con humo, salía ahí haciendo como un ritual vudú, con los ojos, poniendo los ojos en blanco, con la boca abierta temblando mientras entraba al ring. Y bueno, y esto era, pues podéis ver los vídeos, los niños llorando en primera fila, el Ultimate Warrior vomitando y haciendo como que le duele un montón el estómago. Y era pues una especie de chamán, una especie de brujo, que venía ahí pues con su bastón, con una calavera arriba, echando humo y tal, y haciendo gestos muy extraños, como si fueran, pues eso, hechizos de vudú. Y esto pues en la época pues marcó bastante. De hecho ya su última aparición fue en el 93, y luego ya se recicló con otros personajes que hemos dicho previamente que no tenían nada que ver con Papa Shango. Decir que yo a Papa Shango lo descubrí en el juego de Mega Drive. Me llamó la atención pues eso, el sombrero que llevaba, su apariencia con la cara pintada como si fuera una calavera blanca. God created mankind. Why was he having such a bad day? Why did he create all of you normal and forget so many important parts of me? He made the teeth that I swallowed, the ear that was ripped from my skull. Hemos llegado a uno de mis favoritos, una de las personalidades del grandísimo Mick Foley, que como sabéis tenía el Cactus Jack, tenía a Dude Love, tenía también su propio Mick Foley, pero el más destacado y el que más recuerdan en la atitudera fue Mankind, un hombre que vivía ahí en unas calderas hablando con una rata, que se arrancaba su propio pelo, que a mí eso me impactaba mucho, se golpeaba a sí mismo en la cara, iba con una máscara de cuero que no le deja ver la mitad del rostro. A lo que Vince, Mankind lo trataba como un padre. Y este hombre pues se veía que no estaba bien, que no estaba hecho para el mundo. Su nombre era Humanidad, que siempre me ha llamado la atención. En español significa humanidad, Mankind. Y bueno, y nada, y era un personaje pues súper extremo. Llevaba así, al principio iba con una camiseta que parecía de los Picapiedra, y luego empezó a aparecer con traje y corbata. De hecho, cuando ganó el título, ya salía con su camiseta y su corbata, que de hecho tengo la figura de él con ese vestido. Y era un personaje muy tétrico y muy ultraviolento. De hecho, es el personaje que atravesó la jaula y cayó desde arriba de la jaula contra el Undertaker en el famoso Hell in a Cell. Y es que, ¿qué decir de Mick Foley? ¿Qué decir de Mankind? Si ya es que ya lo sabéis todos. Incluso después lo convirtieron en un personaje humorístico. O sea, pasaron de tener a un tío loco encerrado en unas calderas que hablaba con ratas a un personaje humorístico con el personaje de The Rock. Sí, The Rock y Mankind fueron equipos. The Rock and Shock Connection. Porque, como sabéis, Mankind tenía un calcetín con el cual hablaba, que se llama Mr. Socko. Incluso le dieron un campeonato que era el campeonato hardcore, por las cosas que hacía. Y vamos ahora con el siguiente. Estamos hablando ya con la canción, ya sabéis quién es, Kane, el demonio favorito del diablo, que nunca me ha gustado ese eslogan, pero bueno. Y este hombre venía por Isaac Jenkins, el que era el malvado dentista, que también era un personaje oscuro, pero nada comparación con Kane. O sea, lo del dentista es que no lo voy ni a meter aquí. Vamos, es que es un gimmick que siempre ha dado mucha vergüenza y la gente bromeaba mucho con ello. El personaje de Kane debutó en el 97,
haciendo aparición en un Hell in a Cell en el que estaba Undertaker y Shawn Michaels. Y claro, era un tío enorme, vestido de rojo, con una máscara de cuero roja y negra. Al principio solo era roja. Y intimidaba mucho, con una melena por detrás. Y parecía una especie de slasher, de malo de película de slasher. Aparte de que controlaba el fuego. Mientras que el Undertaker podía invocar truenos, este invocaba el fuego. ¿Por qué era tanta vinculación con el Undertaker? ¿Por qué había tanta vinculación con el Undertaker? Pues porque eran hermanos. No en la vida real, pero sí que en la ficción, en la storyline, eran hermanos. Y tenían pues eso, una rivalidad tremenda. Y tuvo combates muy violentos, como varios First Blood Match. Y aparte combates contra el Undertaker. Y en la titulera tuvo, pero auténticas masacres. De hecho, hasta en un combate se prendió fuego. Menos mal que no le pasó nada. Y bueno, hizo equipo con su hermano, hizo dupla con su hermano y se convirtieron en Brothers of Destruction. Y el personaje ha tenido idas y vueltas. En los 2000 se desenmascaró. Luego se hizo el Kane corporativo. Luego de vez en cuando volvía a ser el personaje oscuro. Y actualmente pues está retirado, dedicándose al tema de la política y todo esto. Pero esperemos que si algún día vuelve, que no vuelva el Kane corporativo, que vuelva el Kane monstruo, el de la máquina roja. Y si os digo Charles Mason, efectivamente el luchador de CZW, de la GCW o de TNA. Que este personaje, diréis muchos, pero este personaje no es de terror. Este personaje simplemente es un rico imbécil, el típico niñato rico gilipollas. Como podría ser, por ejemplo, MJF. Pero no, es que este hombre fue mucho más allá. Porque empezó a crear un personaje así muy sádico, muy psicópata, muy loco. Y ya no era el típico rico idiota, sino ahora es el rico que quiere matar a todos los pobres. Entonces empezó a hacer promos muy desconcertantes, a empezar a estrangular a la gente, a asesinar a la gente. Y eso, y su mensaje tan clasista de matar a los pobres, la verdad es que es bastante impactante. Es el típico personaje que tú le pones una promo a alguien que no sabe de wrestling y se cree que lo dice en serio, ¿eh? Y ya llevamos 17 personajes. Que diréis, qué corto se está haciendo esto, porque estoy yendo básicamente al grano. O sea, estoy contando la apariencia del personaje, un poco de qué es el personaje, qué hacía el personaje, pero no me estoy parando a contar los campeonatos y tal, solo si están activos o si están inactivos y poco más. Y como ya llevamos 17 personajes, digo, pues mira, voy a hacer una cosa, voy a meter uno más, se queda con 18, que es un número más bonito. Encima este capítulo es para mayores de 18, básicamente porque no por los personajes de terror, sino por el lenguaje que a veces usamos aquí en el podcast. Y nada, y eso, y decir que vamos con el personaje número 18. Muchos diréis, acabará con el Undertaker. Para terminar el podcast, pues acabar con el Undertaker, ¿no? Lo lógico, lo más normal sería. Pero no. He decidido que no, que voy a dejar al Undertaker. Tranquilos, porque habrá segunda parte de esto. Y se tiene que hablar del Undertaker. Pero es tan obvio que he dicho, por lo menos en este capítulo no va a aparecer. Así que voy a poner otro que es bastante famosillo, digamos. Que si conocéis la era Attitude sabéis quién es. Estamos hablando de un tío que tenía una cara peculiar, un pelo así engominado hacia atrás, con una camiseta blanca y con colmillos. Y sí, estamos hablando de Gangrel. Qué buen tema tenía Gangrel cuando entraba a luchar, me encantaba esa canción. Él tenía un stable de Brood con Edge y Christian, porque para el que no lo sepa, Edge y Christian también eran vampiros. Es que la película de Blade pegó fuerte, ¿eh? Se ve que pegó fuerte y para allá que fueron con esto. Y lo que hacía de Gangrel que fuera tan tétrico no era las lentillas que llevaba o los colmillos o su apariencia desgarbada, sino que soltaban desde arriba del ring un cubo como si tuviera sangre. Entonces el tío se embadurnaba en sangre o a los rivales les echaba sangre. Y parecía muy realista, entonces llamaba mucha atención. Y las luces rojas con las que salía y tal. Luego ya esto se desechó, Gangrel quedó fuera de la empresa y Edge y Christian ya empezaron a formar equipos y dejaron el tema de vampiros atrás.
Y nada, esto ha sido pues 18 personajes de terror en el wrestling y espero sacar la segunda parte lo más pronto posible. Venga, un saludo a estos 12 cuerdas.